que tenemos un excelente panorama, porque son dos personas las que van a compartir la pantalla. Nuestra invitada central es Carmen Berenguer. Ella nos va a leer de su obra. Ustedes la conocerán porque es una poeta que fue una figura que emerge en la década de los 80 y desde entonces se ha mantenido muy vigente gracias a una producción poética bastante controvertida a veces, desafiante siempre, y, y ha logrado que su trabajo incursione en otras áreas, a veces la crónica, a veces con el área de las artes visuales, y quizás otros la conozcan por un libro, que es un libro central también en los años 80, que es Bobby Sands desfallece. Es un libro que ha sido vuelto a editar en distintas ediciones cartoneras y que circula de manera muy fluida. Y bueno, actualmente es una poeta que también ha sido traducida a otras lenguas, está siendo invitada constantemente a lecturas fuera de Chile, y eso obedece a una nueva recepción y por supuesto también a distintos reconocimientos que ha recibido, entre ellos el Premio Iberoamericano de Poesía, el premio que lleva el nombre Pablo Neruda, que lo recibió en el año 2008. Ella pues es nuestra invitada central. Sin embargo, nosotros en la cátedra abierta UDP, en homenaje a Roberto Bolaño, tenemos la costumbre de invitar a otro autor para que haga la suerte de presentador o presentadora y que funcione como el primer lector o lectora de la obra o de la artista que vamos a escuchar. En este caso me enorgullece mucho saber que Emiliana Pereira Salazar, que es una poeta joven, también es editora y distribuidora de libros, ella está vinculada al proyecto Bisturí 10 y es autora de un libro de poesía publicado por la editorial Overol el año 2017. Su título es Nada es hombre, nada es tierra. Y bueno, ella es la que va a tener la función de hacer esta presentación, esta primera lectura. Después vamos a pasar a escuchar a Carmen leer su obra, y después después de la lectura de Carmen tenemos algunas preguntas. En función del tiempo vamos a ver cuántas preguntas del público se van a admitir. Le pido al público que haga uso del chat interno del Zoom para ir depositando ahí sus preguntas. En función del entusiasmo que hemos visto por este evento, yo estoy seguro de que vamos a recibir muchas preguntas, y con antelación les pido disculpas porque no vamos a ser capaces de aceptarlas todas. Pero de todas maneras vamos a agradecer su participación y claro, este evento también está siendo grabado, como ustedes saben, en Zoom también se graba el chat, de tal modo que todas las preguntas que ustedes hagan van a quedar registradas y también se les van a enviar a las poetas que son las invitadas centrales. Entonces, si bien su pregunta puede que no sea escogida el día de hoy, de todas maneras va a llegar a su destino. Y antes de darle la palabra a Emiliana, me gustaría agradecer en primer lugar a Ediciones UDP. No solamente Ediciones UDP es una gran editorial y es la editorial, digamos, de la casa, es la editorial de la casa, sino que también es la editorial que va a alojar a estas cuatro poetas que hemos seleccionado para este evento.
Entonces, y eso nos llena de orgullo, y también nos gusta saber que vamos a tener a estas grandes autoras en estos libros que son tan fáciles de leer, de la colección de poesía UDP. Y en segundo lugar, me gustaría agradecer a un socio patrocinador, que es el Festival Internacional de Poesía de Santiago, que nos ayudó en parte con la difusión de este evento. Entonces, ahora me gustaría darle la palabra a Emiliana Pereira para que haga su función de presentadora. Muchas gracias. No, déjamelo ahí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Rodrigo, primero que nada por la invitación, también a esta instancia desde la cátedra en homenaje a Ediciones UDP y también al FIP. Y bueno, muchas gracias también a Carmen por poder compartir aquí esta instancia. Bueno, voy a ir con la lectura de la presentación que hice para esta instancia. Desde Bobby Sands desfallece en el muro hasta Inéditos, publicado en Lásvica el 2018, podemos ver en la obra de Carmen Berenguer un trabajo con la construcción de un verso que se modifica de manera radical. Radical en cuanto a sus contemporáneos, como también en cuanto a su propia escritura a lo largo del tiempo. El verso, desgarrador, similar a un tajo abierto en medio de la ciudad, del cual emerge toda o gran parte de la poesía de Berenguer, salvaje como un brote o un aullido. Recorrer su obra es encontrarse con un discurso que no deja de estar vigente. Cualquier rasgadura de un país que escupe fuego también podría escupir sus poemas. Cito: hambre, 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 es el hambre de las calles, el absoluto rigor del hambre. Su escritura en un tránsito entre lo colectivo y lo individual, encontrarse a sí misma en el verso como si se tratase de una línea vertical que todo toca, transversal a las mujeres como lo son la expatriada Raimunda, como Brenda donde el cuerpo es una leyenda, o como Ñuque, madre y lengua, un kilo de carne negra. Hablantes líricos al borde de ser personajes que palpitan en el poema, y como lava en medio de un volcán asoma en el verso su historia. Habla y escucha se intercalan en los seres que inundan su obra, decir y dejar decir. Cito: embelesada distingo las estrellas para hablar de ellas, o que ellas hablen por sí solas. En ello no solo el lenguaje que tenemos, sino el que los otros tienen y el que les otorgamos, el pase a la escucha, un trayecto que va y viene. Muchos de los que habitan en la obra de Berenguer vienen a apelar la no escucha, y el lector se ve frente al texto y frente a su entorno como un otro que no atiende el tránsito de la ciudad que pulula. Decir que sus poemas son la voz de los sin voz sería una cursilería, porque más bien es el sonido que una y otra vez se reproduce y que su repetición es la que lo silencia. Dejamos de prestarle atención hasta que por algún motivo una se detiene, escucha y se da cuenta de lo que hay y que se obvia. La no escucha indudablemente viene de la mano con los límites que la sociedad establece. Sin embargo, Berenguer nos ubica en un panorama en el que fácilmente pueden ser borrados. Propone en su escritura la fragilidad de los límites impuestos, como por ejemplo, cito: hoy llueve en Santiago y ha inundado las líneas divisorias, márgenes nuevos límites de este valle. Símil acaso al mar, una ciudad inundada sin límite, trazado más que la línea del horizonte. Además de todo este recorrido, vemos también el cuestionamiento de la escritura desde el fundamento, desde la madre. En Maravillas Pulgares hay un poema que se llama Ñuque Nemel Ñuque, que taja, como tajo en femenino, no como tachadura, la escritura desde el origen. Cito: todo lo que escribo ahora es una reconstitución del rito en la muerte de mi madre, y trato de recordar y no puedo. Entonces, ¿qué es la memoria? Yo no quiero olvidarla y hago esfuerzos por no perderla definitivamente. Entonces le hablo y juego con pedazos y tomo su pañuelo que conserva la memoria de su olor. ¿Qué es el límite sino la memoria? ¿Y qué es la memoria sino el recuerdo del límite? ¿Qué es esto sino el trayecto que hace la cabeza por límite, memoria y lengua, para así decantar en la escritura de Berenguer? ¿Quiénes somos cuando no está la madre? ¿En quién nos convertimos? ¿Y qué hace la escritura con ese vacío? El olvido, aparición furiosa cuando no se quiere, temor voraz a que todo sea borrado, y en ello lenguaje, palabra y verso. El verso como conservación del fundamento,
en el acto de escribir y en el acto de decir. Luego de que no está la madre, bulle por dentro desgarrador y abstracto. ¿Cómo hacer para conservar cada cosa? Berenguer aquí, con este dolor del olvido, con ese dolor de la pérdida, el lenguaje como única medida de rescate. Gracias. Gracias, Emiliana. Gracias a ti, Carmen. Excelente tu lectura. Muchas gracias. Está, se pegó. Lectura del Premio Nacional, ¿ah? De recoger de alguna manera, de recoger la historia, de recoger a Gabriela Mistral. Cada poeta es insuperable a otro o a otra, y Gabriela Mistral en ese sentido es insuperable, pero son 100 años de silencio, y eso es lo que hoy día se quiere restaurar. Entonces me parece muy bien a mí que eso ocurra en un país, porque eso tiene que demostrar esa democracia, esa pluralidad, que es lo mismo que la literatura. Yo les voy a hacer una muestra acá de algo que me ocurrió no hace mucho, de un llamado de la UDP para las ediciones UDP y al mismo tiempo editarme el libro que ha recorrido muchos lugares ya, que se llama La Gran Hablada, pero ellos con mucha agudeza también, ¿no? Escogieron, hicieron un recodo, o sea, hicieron una especie de transversalidad o se fueron por una vertiente distinta. Y era el libro Sayal de Pieles, entonces sacaron Huellas de Siglo y pusieron Sayal de Pieles. A mí me pareció buena la elección, porque Sayal de Pieles es un libro que para mí, junto con Bobizar, son mis libros base de todo lo que dijo Emiliana. Son la base de mi escritura y desde donde yo interpelo la misma escritura. Entonces a mí me parece sumamente interesante esto. Y las gracias se las doy porque hoy día voy a comenzar mi escritura, voy a comenzar más bien, a mostrarles este libro. Y se los voy a mostrar así, como yo apretando este botón, ¿no? O recorriéndolo con mi mano. No me responde el botón, pero no importa. Aquí está, perdón. Uno así va indagando, lo mismo que con el lenguaje, va indagando todo. Entonces, Bobizán, que fallece en el muro, es un libro el primer libro que yo escribí, y lo escribí como si fuera una especie de cuaderno, de poema los ojos, ¿de qué sirve el pasto en los jardines? El humor vítreo llama las cuencas vacías, llena las cuencas vacías. A lo mejor me voy saltando yo misma, pero no importa tampoco. Carmen, hola. Hola. Gonzalo. Sí, Gonzalo Rojas. Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Bien. Todavía no Te echado de empiezo. menos. Te echado de menos. Ave María, ya. Entonces, ¿cómo estamos ahí? ¿Tú quieres compartir pantalla, Carmen? Sí, quiero compartir este poema de Bobizán. Ya. ¿Está bien? Perfecto. Adelante, ahora comparte, porque no estabas compartiendo antes, ahora comparte. Perfecto, perfecto. Perfecto. Entonces,
me dijo, me invitaron a leer el libro, el especialista me dijo, ¿cómo vas a leer el libro, Carmen, si este libro no es para leerlo? Y es verdad, es un libro para mirarlo, no para leerlo. El hambre ha golpeado las entrañas, abre sus fauces para que calle. Débil llega el mar hasta mi cuarto, meciéndome entre sus algas dedos. Puro mar es tu aroma en mi cuarto, son tus fauces dientes, es tu espuma la roca que tapiza tu cielo feraz. Bueno, aquí yo estaba hablando de una persona que ya estaba en una huelga de hambre y no me imaginé nunca que las huelgas de hambre... Este es un verso que a mí me encanta, que dice, haz una raya en mi ombligo, haz una raya en la pared, haz una línea en el muro, haz una línea vertical sobre mi lecho de muerte. De esta manera yo iba trabajando a Bobby Sands. Es el hambre, ha golpeado las entrañas, abre sus fauces para que calle. Es el hambre en las calles, el absoluto rigor del hambre. Carmen, ¿está todo bien? Sí, está todo bien. Ya, perfecto. Estoy tratando de encontrar la salida acá abajo y no lo logro mucho. Voy de un lado a otro. Quiero salir de acá y no puedo salir. Ya. ¿Quieres volver a tus poemas o quieres volver a tu presentación PowerPoint donde está Bobby No, Sands? ya terminé con la presentación PowerPoint. Ya, perfecto. Entonces, tienes que apretar el icono de Word, donde están tus poemas. Mira, en la pantalla de Zoom, donde aparece, aprieta el círculo que tiene una raya que parece un signo menos. Ahí se va a disminuir la pantalla y te va a permitir buscar con mayor facilidad los poemas que los tienes listos, que seguramente están detrás de esto. No logro llegar. Carola, voy a decir a mi hija que me ayude. Veme aquí que estoy atascada, no quiero, tengo que salir de este lugar e ir a mis textos. Y no puedo salir. A ver, vamos un poco. Esto es un PowerPoint. A ver. Quiero cerrar. Entonces acá, ¿qué dice? Cierra. No, pues no lo marque. Está abriendo acá rato. Mira, agárralo y lo corres para abajo. Por ahora, córrelo, así lo
Mira, Ahí, ahí Ahí- estamos. Ya, mira, estoy atascada aquí, discúlpame. Flecha. Hay una Márcala, flecha azul márcala. y hay una flecha, dice, siguiente ir a diapositiva, no, pantalla, voy a pantalla, negro. ¿Está bien? Aquí te están ¿Quieres llamando. quieres salir de tu PowerPoint, cierto? Claro. Ya, entonces aprieta primero el botón Escape, ESC, y eso te va a permitir salir. Listo. Ya. Otro. Ahí ya no sale. Alt Control Escape, ¿no? No, no, no. No. Eh, cierra PowerPoint nomás. Busca arriba en el índice y cierra PowerPoint, porque en PowerPoint solamente tienes Bobby Sands y ya lo leíste. Márcala. Ah. Índice. No, Chani, si se abre cada rato, ¿puedo yo meterle un segundo? Ahí salí, pero salí a No, otro ver, lado. Préstame un segundo, te saco. A ver, deme. ¿Qué salí? Préstame. A ver, presta, Javier, de un minuto. No sé, tenéis acá y arriba, ver, mirar esto. Tiene que ser cerrar. Son como varios. ¿Qué hice ahí? Ahí, no, aquí. Ya vamos rápido, espérate, a ver, uno. Ya, pero tranquila, está todo bien. Todos tenemos paciencia. Gracias, Carola, por ayudar. Gracias, espérate, déjame. A ver, aquí. Ahí. Inicio. Ahí. Ahí. Archivo. Cerrar. Apreté mucho, ¿sabes? No importa. Arriba. Bien, acá. Cerrar. Qué horror. A ver, no lo muevas, pero ya estamos terminando. Archivo. Ya, estamos aquí ya. Aquí, último, creo. Espérate. Archivo. Cerrar. No deseo guardar nada. No. ¿Dónde? Esto, mira. Cerrar. Oh. Mira, no muevo. No, guardar. Listo. Y esto. Tranquilo. Reiniciar. Aquí. Archivo. No, espérate. Es cerrar. Interminable. Carmen, ¿Sí? mira, tú tienes algunos poemas en libros ahí. Trata de leer ¿Sí? algunos de ellos, Sí, ¿sí? voy a Algunos leer. de los poemas en libro, Sí, voy a leer. mientras la Carola trata de resolver el acceso a ese archivo Word. ¿Qué te parece? Ok, voy a leer libro. Hacerlo rápido aquí. En un instante. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. ¿Piensas que esto es un canto? ¿Y quién podría decirlo con esa suavidad tan tenue y reticente? Busqué por todas partes un poema que dijera lo que pienso en este instante. Y con deleite me atravesé en lecturas
y no encontraba las palabras, los decires, los signos que deletrearan aquello indecible que yo pudiera decirte en este instante. Y apareció una rosa enredadera. Me quedé un rato, pensando, cuando hace un lapsus el necesario recorrido o en blanco aparece simultáneamente un ataque epiléptico. En un segundo en el disco y chiporrotea la aguja en el vinilo. Irte, dejar el sistema. Oda a mis moños de película. Pienso mis cebras, a veces lisas y débiles, otras filos al viento de penas. Azucarar el olvido, andén seco y adusto, embarado hojas de capas hacia las cumbres. Tortuoso se me viene, sinuoso, acaracolado ondular, en los hombros de rizado amanece. Y ese moño de copia en otoño, deshojándose el estilo, lo mismo que las carnes, en su lirismo decadentista. Caen las hojas y los rizos del tubular peinado caen adornando el rostro en los cadejos. Revuela el desasosiego de una prematura vida mundana. ¡Ay, mis moños de películas! Desde esa pubertad de la cola de caballo saltarina, sin miedo a mostrar el rostro inocente del primer beso en la Plaza Brasil, a la salida del colegio, hasta este moño sensual, y luego los pájaros picoteando el nido de pelo en ese moño bien cuidado, en una mala cabeza revuelta. Ese es poemas que surgieron de la nada, te voy a decir, surgieron en este momento. Lugar de fijación plástica y romántica. La noche es pura, física, y el ser desapercibido ha perdido su apuesta, y caiga en las ruinas de la noche, la lluvia caiga en las ruinas del cuerpo de una mujer, y esa mujer se mire en sus propias ruinas. Y sin dejar de admirar la noche, el mar y las estrellas, la lluvia tuvo que ver con Brenda desde que nació. Ella y la lluvia tienen una razón de ser. No olvidemos que ella no usa espejo. Brenda se mira en los charcos. La lluvia, el cuerpo y el charco constituyen una vida memorable. El invierno que para los poetas es inseparable. La lluvia que los atañe para Brenda es su espejo. No concibe un lugar sin lluvia donde espejear su mirada. Allí vio su primera imagen, sus pómulos salvajes en el cielo, que detuvo su rostro ante el charco de la tarde, cuando el sol baja con sus reflejos inolvidables de una memoria porteña. Entre el charco y el mar, el charco y Brenda hacen el retrato del barrio. No olvidemos que en el barrio no urbanizado, después del temporal áspero de la pobreza, el aguacero hace el barrial y apenas titubea un rayo que entibia los corazones, el charco continúa ruin y noble, dibujando la sombra de una mujer. Ese espejo me enseñó a despreciar, haciendo ondear la carcajada del barrio. Reí de mí misma. Por ese espejo mugroso se paseaba la Cruz del Sur. Por esas aguas marronas individualicé el lucero de la tarde. Por esa inocentona mirada despejaba el romanticismo de una nostalgia porteña. Cuando hablan de arte, está ese espejo señalándome su estética. Tal charco latino platica y murmura orfandad en tal sabiduría. Ese charco hizo su escuela en mi cabeza y pobló la incoherencia de sus calles. Me vi buena moza dando tumbos por los obstáculos de mi ceguera, devolviendo una imagen ondulante
después de la lluvia que arrastraba puertas y ventanas cerro abajo. Este poema es de La Casa de la Poesía, del libro La Casa de la Poesía. Y a mí es una forma distinta a la poesía misma, como se concibe. Recurrentemente, el personaje que ficciono no tiene rostro y quisiera entrar en la ficción de algún modo. Tal vez el maquillaje que uso para la noche sea el fulgor de mi personaje. Supongamos que Brenda en llamas hubiera sido el preámbulo de su quimera y sus plumas reales necesarias para una noche sentimental del puerto de Valparaíso, como lugar mítico, digo yo. Si el puterío nacional se concentra en el puerto, con todos los ingredientes para hacerlo deseable, pobreza, mar, marineros, calles, cerros, sobre todo cerros, y una noche por decorado ilumina sus callecitas, y entre medio cortes abruptos rectángulos esquinales, de donde aparece el cielo, columnas clásicas, donde ha estado su sueño rico, y detrás subiendo el cerro, un quitapena, donde el asombro se vuelve paisaje invertebrado, donde estallan las estrellas, donde se que se acuestan sin amor, habiendo leído todas las novelitas rosas, donde el amor es el último ideal que queda vivo. De otro modo, se moriría limpiando casas de familia, se moriría viviendo la vida de los otros, se moriría viviendo de imágenes ajenas, se moriría puliendo los objetos, se moriría sacando el polvo, se moriría sin propia vida, se moriría sin pertenencia. Y como toda mujer sentimental lo hace, y llora como en las teleseries. Ella sabe que es más que un cuerpo, pero que sin él no viviría. Y es así que es capaz de atender varias citas. Su salita la ha convertido en sala de exposición corporal. De ese modo atiende su clientela. Sus amigos son bien peculiares. Uno de ellos es adorador de objetos y de tanto en tanto roba sus prendas. El florerista le envía coronas de rosas de olor para cada aniversario. Y el más preciado la tiene llena de espejos que le deforman su imagen real. No hay caso que salga de esto. Ahora voy a leer un poema de Sayal de Pieles. Así es que, bueno, yo voy contando estas cosas porque la verdad, de la verdad, piel que al podar abraza, súdase, súbese, pálpese, marca de higo sulfo, oñaza, añico piela, sajada de corte suma, sastra de pieles, lustra de pieles, sargal de pieles, sayal de pieles, sarna de piel, sartal de pieles, sanguipielosa, onco de pieles, genes pielesa, saloma, sarcoma, pielaza, rosadelfa, que al rozarse es rizal de piel, y al rozarse soma, sidosa de suda, sudal de sida. Aquí estoy con ustedes, he tenido un momento bastante desagradable, se los cuento, porque estas cosas pasan a todo el mundo, y me fui nomás, me quedé pegada, me fui. Así es que
leer esta pequeña nota que tiene que ver con... Perdón, esto no me sirve, no, sería todo malo. No me sirve el aparato acá para el mío. Alguien me puso este otro. Ya. En esta nota, de alguna manera, yo hago una pequeña reflexión de mi poesía, ¿no? Y creo que un pedazo se los voy a leer. Lo que he escrito, nota a mis lectores. Esto sale como prólogo en el libro, como estaba hablando anterior, en el libro que estoy publicando con ¿cómo se llama? Con la UDP. Así que muchas gracias por estar dentro de esa colección. A todo poeta le gusta estar en una buena colección. Escribí Bobizán desfallece en el muro en el Chile el año 1982. En una época trágica, después de leer las crónicas del diario sobre la huelga de hambre que estaba llevando a cabo Bobizán, poeta y miembro del IRA, en la cárcel de Mace, en Inglaterra. Me pareció una situación límite, una acción por medio de inanición, con una convicción indiscutible de un amor tan grande por sus ideales, incluso para morir de ellos. Mi pregunta surgió en cómo escribir sobre el hambre, y pensé que debía eludir su biografía, ya que esto estaba implícito en el relato de los medios. Entonces me dirigí a qué era lo importante, cuál sería el enunciado de alguien que realiza una acción tan radical y consciente que me exigía pensar el texto que ya había escrito en tercetos. Entonces surgieron, pensando en la historia de Irlanda y en que los que había finalizado y corregido en una pieza de convento con una cama muy pequeña, un velador y una ventana tan mínima que daba la sensación de la cárcel chilena. Reescribí algunos tercetos y pensé que el libro tenía unas páginas que serían los muros de mi país, que yo estaba allí presa y que este sería mi relato desde la cárcel de Chile. Y al lado se encontraba el preso Sam. Entonces cambió en mí la idea de escribir un libro. En esos muros, que ya no bastaban las letras, sino todo lo que ese tormento vivido, una reflexión formarse en guía de todo lo que había escrito anteriormente, como las representaciones y envoltorio de las palabras y sus formas. Fui más allá, debía informarme de todo lo que pasaba por la cabeza y el cuerpo de alguien que pasa hambre, que no se alimenta, sus efectos fisiológicos y psíquicos, lo que efectivamente le iba sucediendo en los días venideros. La pérdida de la conciencia y estado de delirio a la par. Me dejé llevar por mi intuición y esos muros debían ser intervenidos con lágrimas. Una reflexión que me motivó a realizar una genuina exploración. Lágrimas graffiti, es decir, quebrar y rayar su propia representación literaria. El formato tenía que ser la raya vertical, la de la muerte, de la misma forma que yo rayaba en la página blanca palabras que había intentado aprender en las escuelas y que siempre me rebelé como el fin de ese estricto orden formal. La forma del libro tenía que decir, como el inicio de mi cuaderno escolar, ese esplendor de un nuevo comienzo de formación en ese hallazgo. La tapa debía de ser de papel de envolver y su visualidad fue parte de los muros desmoronados del cementerio general cercano al patio 29. El libro se hizo roneo en un mimeógrafo
Luego supe que sería ese el modo de enfrentar toda mi vida literaria. Aún así, el contexto brutal en que vivíamos hizo el resto. El objeto lo hice yo misma como cuaderno, y Carlos Jerez Guevara, científico, pintor y fotógrafo, colaboró a la construcción de la tapa. Fuimos al cementerio y tomó fotos de unos muros roídos, desmoronados en ese tiempo. Hasta los huesos de los muertos se hicieron presentes. Lo publiqué sin permiso, pues había una ley del Ministerio del Interior que debía autorizarlo previa en el exilio y sin librerías, el libro recibió el ataque más vergonzoso de su historia. Se convirtió en una metáfora del hambre y describe, como si fuera un diario de vida, los días y las noches de la bitácora de muerte. Esa es una parte que yo escribí y que quería comentárselas a ustedes cuando uno se plantea la idea de escribir y qué va a escribir y en qué momento va a escribir, en qué contexto está escribiendo. Entonces, esos fueron los planteamientos que a mí me sugirió esto. Yo ya estoy vieja, tengo 78 años, me puedo dar el lujo de tomar un poco de bebida. Que ni siquiera es bebida. Bien, termino con otro poema, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos en el tiempo, querido Rodrigo? Estamos muy bien, Carmen. Estamos muy bien. Tú lee todo lo que tengas que leer. Bueno, voy a leer 2 poemas más, ¿ya? Este poema que leí fue una reflexión en un momento de pandemia. Y tiene que ver conmigo misma. Tiene que ver con la vejez. Porque la vejez estuvo en cuestión en estos tiempos. La gente de edad está perseguida ahora. Entonces yo pensé en eso y pensé en mí misma. ¿Cómo estaba yo aquí? Sobreviviendo a la persecución por ser vieja. ¿De qué manera siento en este instante en que se ha desatado una pandemia y me obliga a pensar que hoy podría morir y el tiempo se nos acorta? Descifra los sentimientos que expresan los dolores, estado interior de mis dolencias, que los aumenta en estado de vejez, que siente y escucha cómo son los huesos que crujen en el desgaste de uso. Así los explico. Cuando se me hincha el brazo derecho me digo, no me duelas, ¿no ves que escribo con él? Déjame que lo soporte al menos, nos hace el recuerdo. Es la llapa de la enfermedad del siglo. De todas formas, son dolores con aguante de hierba, de tiempos imperecederos, en males intensos. Déjame pensar en lo que viene. ¿Cómo están mis piernas? Déjame caminar hasta donde me lleves. Digo, son del alma y son tristes. Y quiero pensar que este cuerpo ha tenido su caminata febril, como para despojarme de ella en forma repentina. Así de taciturna rebelión, olvido que tengo los tobillos rotos, volando un día al son de trampas y desatinos. ¿No es acaso mi pelo quien expresaba con fuerza este instante de dura pertinencia? Este espejo de la noche, sin cerrar los ojos todavía, se muestra sempiterno el nuevo rostro del infierno. Aunque ha llegado de forma inusitada, no esperaba este mundo de encierro.
siendo ajena a esta pandemia. Hay montones en todos los rincones. Eco multitudinario de terror en un amanecer temprano. En este silencio mundano se ha acurrucado la fauna. ¿Y de qué se trata esto? Que no me había dado cuenta de los años que compartimos en cafecitos o en el mate de leche de infancia. Cosas amontonadas se me vienen desnudas. Necesito revisión atolondrada de noches insensatas que según las lluvias anegan el ayer, lo que en la pasión brotaron mojadas en esta tierra común. La vida es sagrada, Dionisio. En tiempos cordilleranos, cuando la respiración agitada en la tos, el eucaliptus, en las inhalaciones tortuosas, al vapor de su aroma, en las orillas del río, irrumpe prematuro este silencio de noche en la cuarentena, fijada por la razón de costumbres presentes, enraizado en la lentitud del fuego pausado, en ese retorno hecho de costumbres. No tiene razón la prohibición, el confinamiento. Aquí están las sílabas fogosas, como rosa seca en las páginas de anoche, un aroma no hablado, un reencuentro de palabras y cosas de súbito olvidadas por el artificio de la prisa. Y es que ha llegado la calma de la edad en tiempos virulentos. Pero eso no es todo. Es azaroso contar las letras, cómo vivo este momento sin pasar por alto la revuelta juvenil y lo que dejó en mi cuerpo. Un desatino de ira infinita que me hizo añicos el único sentido de la existencia y el olvido de ella. Cuando se bajaron todas las defensas, fui presa de la incertidumbre. En ese trance pensé los días vividos cuando se cayó todo el valor del sistema del mundo, al que fugazmente conocimos un día. Y todavía queda más en los estragos del tiempo. Como si el primero no me hubiera devastado. En el segundo me deja sin voz, el torbellino de inhalaciones, tormento de exhalaciones, ese aire inaudito, donde se aprovechan las palabras del canto. Afónica yo, que fui salvaje, sentidos del alma y los de la vida semejante. Qué verde el mar, qué azul la tierra, qué infinita la llanura en este innoble paraíso. Bien. Entonces, bueno, ese poema fue una reflexión interna, ¿no? De un tiempo, de este tiempo que nos ha tocado vivir. Y ahora, y esas formas son las que yo ocupo para escribir. ¿Ah? Escribo lo que me pasa, lo que vivo, lo que no vivo, lo que siento, ¿no? Y así me instalo en alguna manera en la escritura y no en la literatura. Como decía Roland Barthes, la literatura se estudia. Por aquí voy, Plaza de la Dignidad. Este poema lo escribí encerrada en mi departamento, que bajé una que otra vez para el estallido, pero estuve mirando todo lo que ocurrió en esos meses que fueron increíbles. Todos los movimientos que estaban en la plaza estuvieron ahí. Y les voy a relatar cómo lo escribí. Es un libro que se llama La Plaza de la Dignidad y que sale por Mago Editores. El 19 de octubre se va a presentar. Es un libro visual. Tiene fotos del estallido de mi pareja, de mi compañero, que también, además de ser científico, es fotógrafo, es artista. Entonces, Plaza de la Dignidad. Aquí tengo que tener buen fuelle. La Plaza de la Dignidad fue nuestro sueño,
imaginado en aquellos días dignos, ganados a puro martirio, desangrándonos en esta plaza, escuchando tus letras, Víctor Jara. La hicimos sentida y abrazada, coreando el 19 de octubre del año 2019. Día jueves del estallido, y que no se nos olvide, escuchando tu seco. ¿Estamos bien? Carmen, ¿sabes qué? Sí, Sí. Carmen, ¿sabes qué? Se congeló la lectura de tu último poema, Plaza Dignidad, y la verdad que sería una pena perderlo. ¿Tú tendrías la paciencia y la generosidad de volver a leerlo? Yo de verdad me quedé así con el poema, digamos, recién ahí comenzando, y creo que Lo todo el leo, mundo lo agradecería. ¿Tú crees que podrías volver a leerlo? Lo siento. lo leo cuantas veces me lo pidan. Ya, muy bien, Cuantas muchas veces gracias. tengamos que repetirlo, lo termino leyendo. La Plaza de la Dignidad fue nuestro sueño, imaginado en aquellos días dignos, ganados a puro martirio, desangrándonos en esta plaza, escuchando tus letras, Víctor Jara. La hicimos sentida y abrazada, coreando el 19 de octubre del año 2019, día jueves del estallido, y que no se nos olvide, escuchando tus ecos, tus risas, tu llanto, esos coros, cantando canciones de nuestro memorial inolvidable. Siguen y pertinentes resonando, como si la plaza fuera tuya, de nosotros fuera mía. En mis oídos tus vibraciones sutiles, a veces pasos, a veces gritos, corriendo llegaron a estas calles, donde nacimos oliendo sudores idos, el olor de la camisa del padre desaparecido, la madre refugiada en su falda, guardada en la lucha de antaño, retomando el sentido denostado que estuvo en estas calles. Ese olor inconfundible que nos perdimos, que no perdimos ni en el jirón de esta esquina, ni en todas las plazas, con banderas goteando su orgullo de trapo tricolor, de los colores de mi infancia. Ágora emblemática, que los estallidos en el año 1949, con harapos malditos de una marcha callejera, creamos sus voces, taconeando los balcones de mi cuadra. ¿Y quién lo mató? ¿Y quién lo vengará? Resonaba sola la huella de ese grito en la marcha por el salario. Se nos hizo costumbre salir a pelear por las chauchas, atisbando ráfagas, palos y perdigones. Vocería aguda cuando salimos en 1957, porque subieron la micro en la batalla de Santiago, cuando cumplí los 15 años, y los canallas en la sombra dieron la orden de matar, rasgando las cuerdas en la voz de Violeta Parra, me gustan los estudiantes.
Esta plaza la planeamos con argumentos, la chillamos en todas las plazas de Chile, y la siento tan mía desde el día que tomamos la calle hasta votar la tiranía. En esta misma plaza nos mordimos la amargura el 11 de septiembre de 1973, día que nos robaron el sueño de abrir las Alamedas, y como en una novela negra, masticamos su polvo y su dolor agrio en el pecho. Esta ágora chilla de ira y rebeldía, de esquina a esquina su vocería. Esta plaza la creamos a punta de sacarle al lápiz, raspando las páginas de la historia, en tinta roja de sangre de mi río, río de callampas visibles en el territorio. Impresos brotes siniestros, desde la pampa, río de cadáveres pasan, desde las cumbres hasta los acantilados, este río de sangre nos gotea, desde las piedras hasta el mar. Un día, sin darme cuenta, unos pasos nuevos se oían por calles aledañas. Una canción nueva coreando sus laderas, era el estallido, y se llenó de fuego mi corazón triste. Antorchas ardientes vinieron del horizonte a encender la mecha, las voces del sur, a prender el fuego en las barricadas. Nunca el cielo fue más rojo en el aire por los aires. Otro tiempo prefiguraba el entorno, coreando como huracán de voces. Se llenó la plaza en esta síntesis del horror vivido, sus paraderos en las cuadraturas de sus calles horizontales, donde pisamos muertos bajo sus escombros. Se escribió a paletadas con colores risueños los muros de la ciudad. Cada día, el cementerio, patio 29, en donde tú estabas, sintiendo esta nueva sonada callejera. En el siglo pasado, joven en aquel encuentro, en que nadie sabe de qué manojo de viejas vengo, cuando me lavaba en el poto en las acequias. Y a Elsa, huérfana y proletaria, siempre alegre, nos abrazamos rodeada de trabajadoras. A temprana edad se educó en la Casa Nacional del Niño, donde yo nací. Aprendió el oficio de hacer sandalias de cuero. No olvidaré esa imagen, porque desde ese importante momento la volví a ver en cada marcha de mi vida. Los días viernes, como siempre, dignamente hacia la caminata final. Tantas veces hasta la llegada de los nietos para recuperar el habla de nuestra memoria humillada, tan injusta. Esta historia ha sido transmitida palabra a palabra y se encendió la mecha. Excelente, Carmen. Gracias por volver a leerlo. Emiliana, que ha seguido atenta esta lectura, creo que Emiliana tiene algunas preguntas. Hola Carmen, muchas gracias por tu lectura. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí cansada. Tengo 3 preguntas. La primera es de Rosabetti Muñoz, y dice: respecto de los 80, decías, había sangre, había pasión, había vida, y eso nutrió la poesía. ¿Qué hay en estos días? ¿Qué alimenta hoy tu poesía? Bueno, mi poesía no ha cambiado mucho tampoco, ¿eh? Y me alimenta, creo que el neoliberalismo me hizo la vida un poco insoportable, ¿no? Alimenta el contexto chileno en que vivimos. No ha cambiado tanto, yo creo que nunca logramos la democracia que soñamos que fue algún día. Además, te digo, la democracia ya perdió su sentido demócrata, porque yo no la conozco realmente. Yo creo que tuvimos momentos nomás de alegría, momentos, con nuestras familias, como siempre, pero en el país mismo, yo creo que se agudizó con este sistema neoliberal que ahora se cayó gracias a este infame que llegó a molestarnos la vida, ¿no? A este satánico virus.
Se cayó todo, la pared más bien. Lo que veníamos diciendo, lo que siempre hablábamos con nuestros amigos, siempre los análisis fueron desde esa perspectiva, ¿no? De el contexto, entonces uno escribe dentro del contexto. Y la verdad es que, ¿qué cosas pueden cambiar? La intimidad, en la conciencia que uno escribió sobre el cuerpo, ¿no? Con Bobby Sands yo comienzo escribiendo sobre el cuerpo y los fluidos del hambre, y los fluidos, ¿no? Y resulta que no quise hablar ni describir cosas, sino que simplemente ahí pensé en el hambre, ¿no? Y hoy día es la olla común. Hace poco alguien me dijo, oye Carmen, ¿tienes algo escrito sobre la olla común? La verdad es que no tengo nada escrito sobre la olla común, ¿no? Pero la olla común ha sido nuestro soporte de las manifestaciones de violencia que hemos padecido. La violencia no solo es que a uno le den un golpe en la cabeza, la violencia son los sistemas mismos que hacen deudores, por ejemplo, que ha hecho deudores. Realmente la gente está angustiada, no sé qué va a pasar con la gente que no tiene trabajo, no tiene nada. Quedó en la nada. Entonces vuelvo a lo mismo. Claro, tuve que vivir más años. Yo le respondería a Rosa Betty, tuve que vivir más años para darme cuenta que no hemos cambiado tanto. Que los países latinoamericanos en general viven un horror y son el patio trasero, ¿no? De los países más desarrollados. En Suecia, tengo un amigo en Suecia y me dice, yo no tengo idea de lo que es coronavirus, me dice. Ese es un invento, me dice. Ellos no se han enfermado. Probablemente tuvieron mejores planes y probablemente están mejor alimentados. ¿Ah? ¿La cámara prendió? No. Bueno, de hecho, cuando yo estuve preparando el texto que escribí para esta instancia, me encontraba también con la actualización o sea, la vigencia de tus poemas desde el primer libro publicado hasta ahora, y que obviamente con el tema de octubre, o sea, el nexo es como si estuviese escrito en el mismo contexto, entonces... Sí, escribí Ruinas, ¿te acuerdas? Escribí Ruinas, las citas pintadas, y Ruinas se trataba, digamos, citando obviamente lo que dijo Vicente Huidobro, sí. una palabra que dijo él, ¿no? Que no me acuerdo en este momento, pero fue una frase muy, que yo la tomé de esa frase. Algo huele mal en Chile, algo huele mal en Dinamarca. ¿Ah? Y aquí en Chile todo huele podrido, me dice mi hijo. Me responden por allá. Entonces, claro, uno ha escrito, oye, yo podría decir, casi en el límite, uno ha estado escribiendo en los límites más bien. Límites de país, límites de familias que uno ve por la tele, familias que son malos ejemplos para todos nosotros, ¿no es cierto? Límites de vida. Entonces vivimos ese límite y se expresa en muchas maneras. El asesinato de Ámbar se expresó. Uno puede escribir la historia de Ámbar y va a escribir todo Chile. Sí. Entonces eso es. Y yo soy cronista además. Se me hacen pocas las manos de pronto para estar recogiendo. Tampoco soy una reportera del crimen. ¿Entendí? Pero trabajo también simbólicamente. Y cuando he trabajado simbólicamente no se me entiende. Porque en Chile tienen la costumbre que uno tiene que escribir clarito, clarito como el agua del río. Bueno, Carmen, voy a seguir con la siguiente pregunta. Esta la hizo Elvira Hernández. Desde su perspectiva poética, en estos momentos de cambio de vida, ¿la poesía se sitúa en tiempo de hablar o en tiempo de callar? ¿Esa es la pregunta?
Sí, disculpa, desde tu perspectiva poética, en estos momentos de cambio de vida, ¿la poesía se sitúa en tiempo de hablar o en tiempo de callar? Bueno, yo creo que hay que hablar más que nunca, po. Si siempre hemos hablado, pues. La misma Elvira hizo la bandera de Chile y también ha hablado, todo el mundo ha hablado. Los poetas de esa época han hablado. Por eso que estamos donde estamos también. Yo tengo casi 80 años y nadie me conoce. Nadie me ha leído bien, no me han querido leer bien, porque fui puesta en interdicción. Así que hay que hablar nomás. La poesía tiene que hablar. Como como la Gabriela Mistral. La Gabriela Mistral habló. ¿Me entiendes tú? Los poetas precedentes, los grandes poetas chilenos, excepto raros, hablaron mucho en este país. Como lo ha hecho José Martí en Cuba, como lo hizo Rubén Darío también, que también publicó acá. En fin, siempre han hablado los poetas. Ahora, una cosa es hablar y otra cosa es ¿quién va a escuchar ese hablado? ¿A quién le va a importar ese hablado en el mundo de las imágenes? ¿Te fijas? Tenemos que hacer trabajos con imágenes también. Yo diría que tenemos que intervenir, aprender a intervenir lugares y decir, mira, esa palabra hambre en la telefónica fueron 1000 palabras del hambre, o 1.000.000 de palabras del hambre. Fue algo impresionante que nos convocó a un mundo increíble, te digo. Tuvo más efecto que 20.000 escritos, tal vez. Yo te estoy hablando de la inmediatez que vivimos. Que finalmente el uso de la imagen y el lenguaje es muy relevante, sobre todo en este contexto, para poder llegar a una escucha. Yo creo que el lenguaje es, como dice nuestra vieja amiga Cristeva, el lenguaje dice ese desconocido. Porque el lenguaje nos lleva a lo desconocido, a un lugar que nunca hemos estado. Y esa es la importancia de utilizar el lenguaje más allá de uno, más allá de la existencia, mucho más allá. Es importante el lenguaje. Yo te digo, no puedo vivir si no consumo lenguaje, así, si no desarmo, por ejemplo, cualquier cosa la empiezo a desarmar a través del lenguaje o armar. La construcción, la destrucción del objeto, ¿entiendes? El objeto libro, objeto palabra, objeto historia, lo que sea, pero el objeto. Ahora voy a seguir con la última pregunta que tengo yo, que es de Tan parte buenas las preguntas, tan buenas las preguntas. Esta es de Paul Castán y dice, pensando en el ejercicio de la escritura, ¿cómo trabajas la elaboración de tus poemas? Eso sí que es difícil. Eso sí que es difícil. ¿Cómo trabajar? Generalmente me llama la atención ustedes los que son algunos que son estudiosos de literatura, el sujeto de la enunciación, ¿dónde está? En general a mí me gusta perder el sujeto. Difuminarlo. Diseminarlo, no me gusta ver ahí el sujeto, y yo tuve muchos problemas de dicción de palabras, ¿no? Cuando era chica, nací disléxica, entonces esa dislexia me ha ayudado mucho a ver, dicen que los disléxicos ven el mundo al revés, entonces yo al ver tengo mucha especialidad con las palabras, con deformarlas, con ir a otros lugares, ¿ah? Cómo hago un poema, en general con la lectura. En general la lectura para mí es
lo más importante antes de construir algo. Le digo, no es que esté leyendo y haciendo un poema, no, no es así. Es cómo te queda esa lectura, ¿no? Y cómo esa misma de pronto se va construyendo en un texto que ya previamente tal vez estaba ahí. Por ejemplo, en el poema La vejez, yo me escuché con resabios, fíjate, nerudianos de pronto. Nada más que por utilizar palabras que utilizaba él, sempiterno, ¿me entiendes? Esas palabras, sempiterna, esas palabras muy, muy grandilocuentes, qué sé yo, las utilicé y me remitió a Neruda, de pronto a Pablo de Roca, ¿me entiendes tú? Entonces son poemas que tienen una historia ya escrita. Eso es muy importante. ¿Sí? Cuando yo voy a construir un poema, hay una historia previa que está escrita ya. Y luego entonces yo digo, es lo mismo que me pasó con Bobizar. Previamente escribí tercetos. ¿Por qué escribí tercetos? Porque yo soy una minuciosa. Por eso hoy día estaba muy amargada con lo que me había pasado, que me había ido. Soy minuciosa, detallista. Entonces lo primero que hago yo es preocuparme absolutamente de qué voy a decir, qué lenguaje voy a ocupar, pero qué forma. ¿Qué forma le voy a dar? Entonces yo muchas veces escribí cuarteta, sexteta, sextinas, sextina, ¿cómo se llaman estos poemas que son sonetos, alejandrinos? Así me formé yo, copiando, escribiendo formas, bla, 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 ¿no? Entonces finalmente, claro, mi intención es deformarlas un poco, que sean otra cosa de lo que fueron. Tal vez es una manera un poco, un simulacro, ¿no? Simulacros de lo que yo quiero que sea, formas que yo quiero que sea. Entonces para eso yo trabajo bastante, fíjate, escribiendo un poema. Pero el sujeto del poema, no el sujeto que aparece, o los sujetos del poema, esos están muy, muy repartidos. No me gusta el centro, entro por el medio, como dice Gilles Deleuze, hay que entrar por el medio, salir, nunca comenzar nada, en fin. Son muchas cosas que leo que me encantan y que las repito, ¿me entiendes tú? El rizoma. Así que, y por eso está del árbol, el árbol y la maleza. Está el árbol y la maleza en mi cabeza. Y me ha ayudado bastante, como la Biblia. De hecho, también leí la Biblia. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, y gracias, Emiliana, por tus preguntas. Antes de irnos, me gustaría darle la palabra a una persona más, que es otra de las poetas que está participando en este ciclo, para que haga su pregunta ahí en vivo. Ya escuchamos una pregunta de Rosabetti y una pregunta de Elvira. Entonces ahora voy a darle la palabra a Soledad. Soledad, si estás por ahí, Soledad Fariña. Si puedes hacer tu pregunta ahora aquí en vivo. Ya, hola. Carmencita. Bueno, en lugar de pregunta, yo le voy a leer un poema a la Carmen, ella lo conoce porque este poema tiene harto tiempo, pero se lo voy a leer de nuevo. ¿Y por qué? Es un poco por lo que tú hablabas. De repente las palabras, la cadencia, cuando tú lees la obra de una persona, se te impregna. Entonces, para hacer este poema homenaje a la Carmen, yo no necesité ir a un solo poema, sino que
escribí lo que de ella tengo adentro. Y se llama Lengua Osa Verba. A Carmen Berenguer, a su palabra osada, destemplada. Sequía de la sal, lengua, lenguaje como hueso, oquedad, temblor de boca desdentada, carne marfil, pasajes, construcción del abismo, quebrada, canal para que baje el aire, el viento, el vendaval, a veces leve brisa, por donde dice shh, y escribe, deslenguada, gorgorea, lenguajea, su oído refractante, callejeo nocturno, su voz un susurro y se ríe, siempre se ríe de su voz. Border, me dijo, borderline, respiro apenas. ¿Satí? Le pregunté, ¿por qué Satí? Habla bajito. Vereda abajo, nunca sola, le pido voz a la Graciela, a la Amanda, para tejer este concierto destemplado, de aire y lengua y osa y verba, cabello negro crece y amplio, que iba a adelgazar, me dijo en el verano, no lo cumplió, yo tampoco. Escribió, juntó aire en su abdomen, escupió y me llegó de refilón a la cara, aquí cerca del ojo. Perdón, le dije. Es para ti, me dijo, y me regaló esta flor de hueso y nervio. Para ti. Gracias, querida. Muchas gracias, está muy lindo, muy precioso. Pero nunca te he escupido, ¿ah? Es un símbolo. Es un Ya lo símbolo, sé. es por Bueno, tu, déjame es por tu jugar lenguaje, también. es por tu lenguaje. Déjame jugar. Tú sabes, tú sabes. Sí. Y como te digo, este poema tiene muchos años. Y si tú Sí, lo años, habías visto ya, pero es un años. homenaje a tu a tu lenguaje, a tu Gracias, fuerza, querida a Soledad. tu osadía, Maravilloso. etcétera. Ya. Se te admira, niña. Muchas Yo gracias, no creo nada Soledad. de eso. ¿Qué? ¿No crees qué? No creo nada, te digo que se me admire, nada de esas cosas. Bueno, yo por lo menos, po. Ya. Ya. Oye, Querida Soledad, muchas gracias. nada más y nada menos que la Soledad ahí encabezando tu legión de admiradores. Eso Sí, pues. debe Bueno, ser nos un admiramos. honor. Mira, es una admiración mutua también, ¿ah? Qué bueno. Bueno, yo voy a aprovechar este momento, ya son las 7:20. Wow. Sí, ya ha pasado 1:20, ni Oh, nos dimos cuenta. Muchas gracias, Carmen, por tu selección de poemas. Gracias por tu paciencia, por volver a leer alguno de estos poemas. Y quiero agradecer a todas las personas que han estado aquí presentes, al menos aquí en esta llamada de Zoom. Siempre hubo más de 100 personas, pero paralelamente en el Facebook y en YouTube hay otras personas que están viendo también en vivo esto. Esto queda grabado y va a estar guardado en el sitio de la Cátedra Abierta en homenaje a Roberto Bolaño de la Universidad de Portales. Este video yo se lo voy a mandar a Carmen y también le voy a mandar el registro de todos los comentarios que han habido aquí al costado para que ella después los pueda leer. Hay algunas preguntas, mucha expresión de cariño y de admiración por ti, así que nada de eso te vas a perder, Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias gracias a ti, gracias a al todos. público también, a todos. Gracias a ver si me mandas el texto, Emiliana. Me gustó mucho. En fin, Sí. Rodrigo, un excelente anfitrión. Muchas gracias a ti, Carmen. Y recuerden todos que mañana jueves, el viernes también y el sábado vamos a tener una lectura similar con otras poetas, también a las 6 de la tarde hasta las 7 y un poquito más. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Hasta luego.